El agua de la mañana aún corría por la fría acera de Polanco, cuando Fernanda presionó el paño húmedo contra el suelo de mármol. Fuera, coches de lujo pasaban como si ella no existiera. Dentro, el silencio de la mansión parecía ocultar demasiados secretos para una casa tan impecable. El olor a producto de limpieza se mezclaba con el perfume caro que venía de arriba, y aunque llevaba un uniforme sencillo y manos callosas, lo sentía. Había algo fuera de lugar. Esa misma mañana, Thalía bajaba las escaleras con tacones altos y parecía disgustada, mientras la voz del jardinero comentaba, en susurros, que el señor Esteban había vuelto a casa, en silla de ruedas. Dijeron que el accidente fue grave, pero Fernanda sabía, había algo detrás de ese repentino silencio, algo más profundo que cualquier fractura. ¿Cuántas mujeres han sido tratadas como harapos, incluso viéndolo todo? ¿Cuántos han visto la verdad pero se han visto obligados a tragar sus propias voces? Esta historia no trata de lujo. Se trata de coraje en medio del desprecio. Trata sobre una señora de la limpieza que nadie vio, hasta el día en que reveló algo que ni siquiera los ricos podían ver. Y cuando eso pasó, nada era igual que antes. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. En esa casa llena de espejos dorados y falsas promesas, había una puerta entreabierta, y detrás de ella, un secreto que podría cambiarlo todo. Fernanda no debería haber estado allí en ese momento, pero el sonido de una voz masculina cortó el silencio como una navaja. Ella solo está conmigo por el dinero, pero no te preocupes, ya tengo un plan. La sangre de Fernanda se heló. Se quedó quieta, con la tela aún en las manos, sintiendo el corazón acelerarse en el pecho como anunciando que, a partir de entonces, nada estaría seguro. Lo que escuchó esa noche puso en riesgo su vida, y reveló que el juego en esa mansión era mucho más grande de lo que imaginaba. Si tú también te has sentido pequeño ante tantas mentiras, si alguna vez has pasado por algo que te hizo dudar incluso de tu propio valor, quédate conmigo. Esta historia es para quienes llevan un dolor silencioso, para quienes fueron demasiado invisibles, pero nunca perdieron el valor. Si puedes, deja tu apoyo a Fernanda. Una suscripción, no como una obligación, sino como un abrazo, porque cuando somos pobres, lo único que queda es la verdad, y a veces, es la verdad la que salva. El viejo despertador sonó a las 4:30 a.m., con un sonido agudo, resonando por las paredes mohosas de la pequeña habitación de Iztapalapa. Fernanda se levantó en la oscuridad, tocando su zapatilla mientras su madre tosía suavemente en la otra cama. Calentó café fino en la cocina, se recogió el pelo en un moño sencillo y se puso el uniforme beige que, por tanto uso, ya había perdido su color original. En la cara, sin maquillaje, solo la firmeza de alguien que aprendió a cruzar el mundo en silencio. El camino hacia Polanco fue largo. 2 autobuses y una caminata. En la primera ruta, se quedaba de pie, agarrándose fuerte al hierro, rodeada de otras caras cansadas como la suya. En la segunda, tomó el habitual asiento junto a la ventana, observando cómo la ciudad cambiaba de color a medida que se acercaba a las zonas acomodadas. Las casas se convirtieron en mansiones, los muros más altos y las miradas más frías. Cuando pasó por la verja de hierro de la mansión de La Vega, ya no era Fernanda. Ella era simplemente la señora de la limpieza. Ese día, algo en el aire parecía diferente. El movimiento de los empleados era tenso. Susurros, miradas. Esteban de La Vega, el dueño de todo, había regresado del hospital, y ahora estaba en casa, en silla de ruedas. Fernanda se enteró sin que nadie lo dijera. Era buena escuchando silencios. Thalía, la prometida del millonario, se cruzó con ella en el pasillo, y ni siquiera miró en su dirección. Como siempre, desfilaba con una elegancia agresiva, como si cada paso suyo dijera que este lugar era demasiado pequeño para el tamaño de su ambición. Su voz cortó el aire. «Quiero que todo sea perfecto hoy, sin errores, ¿entendido?» Fernanda asintió negando con la cabeza. Evitaba hablar. Cuanto menos se oía su voz, más tiempo mantenía su trabajo. Pero por dentro, sentía una piedra en el pecho. Algo en esa mansión olía a mentiras. No era el desinfectante de lavanda, ni el perfume francés lo que invadía el pasillo. Era otro olor, algo más sutil, algo parecido al miedo disfrazado de control. Asignada a ordenar la habitación de Esteban, Fernanda subió las escaleras en silencio.
Llevaba una bandeja con toallas limpias y el kit de limpieza en los brazos. Al abrir la puerta, encontró la habitación iluminada solo por la luz que entraba por las cortinas. La silla de ruedas estaba apoyada contra la ventana. Esteban no estaba allí. Miró a su alrededor con duda hasta que escuchó un leve ruido proveniente del armario. El sonido de pasos contenidos. Fingió no darse cuenta y empezó a organizar la cama. Dobló las sábanas con cuidado, limpió la mesilla de noche y fue al armario a poner las toallas. Cuando se giró, Esteban ya estaba en su silla, inmóvil, mirándola con una expresión indescifrable. Sus ojos estaban oscuros, hundidos, cansados. Pero había algo ahí, una fuerza silenciosa. Fernanda bajó la mirada, sintiendo que no le correspondía enfrentarse a él. «Buenos días, señor», murmuró. No respondió. Por dentro, su corazón latía con fuerza. ¿Por qué ya estaba sentado en la silla si ella oyó los pasos? ¿Te lo habrías imaginado? ¿O estaba viendo algo que no debía? No era la primera vez que presenciaba cosas que nadie más notaba. Pero en esa casa, ver demasiado podía ser peligroso. Siguió limpiando la habitación en silencio, pero ahora cada movimiento era tenso. La televisión en las noticias hablaba de escándalos políticos, pero ella solo oía el sonido amortiguado de su propia respiración. A la hora de comer, se sentó sola en la parte trasera, comiendo una tortilla fría envuelta en tela. No se acercó ningún empleado. Dentro, cada uno fingía no ver al otro. Nadie quería problemas, cada uno con su propia máscara. Miró sus manos, los dedos marcados con producto, las uñas siempre cortas. Pensó en su madre en casa, la factura de la luz atrasada, el armario vacío, en la humillación de tener que sonreír cuando todo en ti quiere gritar. ¿Cuántas mujeres viven así, tragándose lo que sienten, solo para no perder lo poco que tienen? ¿Cuántos han sido invisibles, incluso viéndolo todo? Si esto te ha tocado de alguna manera, comentario. Di creo, he vivido esto. ¡Qué fuerza! Porque hay historias que solo quienes lo sienten en su piel realmente entienden. De vuelta en su habitación, fue a limpiar el espejo del tocador cuando vio, sobre la madera oscura, un anillo de boda de oro para hombres. Era demasiado grande para Thalía. Sin pensarlo, lo recogió con cuidado, lo limpió y lo dejó en el mismo sitio. Pero cuando se giró, vio el reflejo de Esteban en el espejo. Lo observó. No dijo nada, pero había un atisbo de sorpresa en su rostro, como si esperara otra reacción. Esa misma tarde, mientras limpiaba las escaleras, escuchó a Thalía al teléfono arriba. Su voz era baja, pero llena de tensión. Sí, volvió. Él sigue diciendo que me quiere, pero solo necesito un poco más de tiempo. Solo unas semanas más. Fernanda se quedó paralizada. La tela se le resbaló de las manos. El sonido de la frase resonó dentro de ella como un trueno amortiguado. No era solo un compromiso. No era solo una silla de ruedas. Esa mujer ocultaba algo, algo que podría destruir vidas. Y allí, al pie de esa escalera de mármol, con las rodillas temblorosas y el corazón inquieto, Fernanda comprendió que había cruzado una línea invisible. Ahora formaba parte de un juego, pero ¿tenía la fuerza para continuar? ¿O sería engullido por el silencio, como tantos otros? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y quizá más peligroso también. En aquella noche oscura y sin luna, el coche de Esteban de la Vega atravesaba las avenidas vacías de Ciudad de México como una flecha silenciosa. El reloj del salpicadero marcaba las 2:17 a.m. Estaba solo, volviendo de una reunión inesperada con inversores. El rostro tenso, la mente llena. Un siseo en la radio, una pequeña grieta en el motor. Y entonces, el silencio fue engullido por un estruendo. El coche giró en el aire como si fuera de papel, hasta que chocó contra un poste en la salida de Reforma. Cuando llegaron los bomberos, él seguía consciente. No sentía dolor, pero tampoco sentía las piernas. Fue en el hospital de Ángeles donde dijeron que la médula espinal estaba intacta, que el shock solo era muscular. Esteban miró el techo blanco de la habitación. Respiró hondo y por primera vez en su vida dudó en volver. Porque dentro de él crecía una duda que llevaba meses carcomiéndole. ¿Y si Thalía no le quería de verdad? ¿Y si el accidente fuera una señal? Ramón, su abogado y único amigo de la infancia, fue el primero en sugerir: si quieres saber quién está a tu lado, así que guarda silencio. Quédate quieto. Observa.
Y así nació el plan. Esteban fingiría estar paralizado. Nadie lo sabría, ni los médicos, ni los empleados, ni Thalía. Solo Ramón lo habría sabido. Quería ver quién lloraba de verdad y quién solo esperaba la herencia. Días después, cuando regresó a la mansión, todo estaba cuidadosamente preparado. Silla de ruedas, cuello inmovilizado, boca abajo. Fernanda fue la primera en ver sus ojos de cerca. Y, a diferencia de los demás, él no se desvió. Thalía, vestida de blanco, le recibió en la puerta con lágrimas en los ojos y un ramo en las manos. «Mi amor, gracias a Dios que hayas regresado», dijo con un beso en la frente. Pero en cuanto la puerta se cerró, su voz cambió. «Ramón, tenemos que revisar los papeles de la empresa. Ahora». Las palabras apenas se habían enfriado en sus labios cuando empezó a dar órdenes a todos, organizando la rutina como si ambientara la escena, no para cuidar a un hombre herido, sino para mantener el control. Al día siguiente, exigió que la silla de ruedas fuera adaptada con soporte ergonómico, aunque Esteban no se había quejado de molestias. Instaló nuevas cámaras en los pasillos y se aseguró de revisar los contratos del testamento con el abogado, con prisa, alegando medidas de protección familiar. Fernanda lo observaba todo. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía que el olor de hospital seguía presente, y aún así la casa parecía preparada para un funeral, no de cuerpo, sino de confianza. Esteban, inmóvil en su silla, observaba todo sin decir palabra. Cada gesto de Thalía era un ensayo, cada sonrisa un espejo agrietado. En los pasillos continuó con su habitual arrogancia. Gritaba a los empleados, exigía absoluto silencio, incluso controlaba la carta de la cocina, aunque Esteban no tuviera hambre. «Necesita proteína», dijo. «Tiene que recuperarse pronto, o al menos firmar los papeles». Eso fue suficiente para que Ramón desencadenara discretamente una auditoría interna de las cuentas de la empresa, y los resultados no tardaron en llegar. Thalía había hecho movimientos sospechosos en las últimas semanas. Transferencias pequeñas pero frecuentes a una cuenta en las Islas Caimán. Mientras tanto, Fernanda cruzaba los pasillos con su carrito de limpieza y ojos atentos. Se dio cuenta de que Thalía nunca le tocaba realmente. Su afecto era distante, fingido, y en vez de coger la mano de Esteban en los momentos de silencio, prefería distraerse con videollamadas o reuniones con decoradores. «Quiero cambiar la decoración de su habitación. Algo más neutral». Esas palabras dolieron más que cualquier golpe. Y Fernanda, aunque callada, llevaba cada una dentro de sí. Un día, mientras organizaba la biblioteca, escuchó a Thalía al teléfono, riendo con otra voz. «Es tan tonto. Ni siquiera se da cuenta de cómo va todo según lo planeado». Fernanda se quedó paralizada. No entendía todo, pero sabía leer entre líneas. El dolor de alguien que finge amar huele a eso. El olor a perfume demasiado fuerte para ocultar la podredumbre. Y mientras limpiaba los libros de la estantería, se le humedecieron los ojos. No era su dolor, pero dolía como si lo fuera. Porque toda mujer pobre ha amado a alguien que no veía su valor. Y a todas las pobres mujeres se les ha acusado de entrometerse donde no deberían, cuando solo estaba limpiando el desastre que otros fingían no ver. Respiró hondo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y siguió adelante. Pero una pregunta latía dentro como un cuchillo. ¿Hasta dónde llegaría esa mentira? Y peor aún, ¿qué pasaría si alguien se atreviera a decir la verdad en voz alta? La toalla estaba doblada cuidadosamente sobre el aparador, pero para Thalía era como un insulto. Fue suficiente ver el dobladillo torcido, o quizá ni siquiera eso, para disparar la furia contenida en su pecho. ¿Es esto obra de ciegos? ¿Así tratas a la casa del hombre que te da algo de comer? Su voz cortó el aire como un cuchillo de plata. Todos en el pasillo se detuvieron. Un jardinero se dio la vuelta. La doncella bajó la mirada. Y Fernanda permaneció quieta, sosteniendo otra toalla entre los dedos, como si el algodón blanco pudiera protegerla de la vergüenza. «Ni siquiera eres buena para doblar tela», gritó Thalía, empujando la toalla sobre el pecho de la señora de la limpieza. Fernanda no respondió. No se disculpó. Tampoco se defendió. Simplemente recogió la pieza con un gesto contenido, los ojos llorosos, pero firme. En el balcón de la planta superior, Esteban observaba. Inmóvil en su silla, vio cada detalle. El tono de humillación, el silencio que siguió,
La soledad de esa mujer que no tenía a nadie para ella. Dentro, algo dio la vuelta. Conocía a Thalía. Sabía de la genialidad, pero nunca la había visto tan cruel ante una situación tan banal. Esa escena no iba de toallas. Se trataba de poder. Y allí, en ese momento, Fernanda empezó a ocupar un lugar diferente en su percepción. Más tarde, la mansión quedó en silencio. La rutina volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la habitación de Esteban, la calma era solo apariencia. Sostenía una copa de cristal en una mano, y con un gesto rápido, la dejó caer al suelo. El sonido de la pausa reverberó por los pasillos. No tardó en aparecer Fernanda con el cubo y la tela. Se arrodilló ante los fragmentos, recogiendo cuidadosamente pieza a pieza con las manos protegidas. Esteban fingió mirar por la ventana, pero la oyó. Sentí su presencia, y en el momento en que se levantó para tirar los pedazos, murmuró, sin ira, sin miedo, con voz cansada pero firme: «Estas cosas no se rompen solas. A veces tienen que caer para mostrar que eran frágiles». Esteban giró la cara lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella por un segundo. Un largo segundo, lleno de un silencio que decía más de 1000 frases. Fernanda bajó la mirada, sintiendo que había dicho demasiado, pero no lo olvidó. Esa frase le rondaba la cabeza el resto del día, quizá porque sabía que no hablaba solo del cristal. Esteban pasó las siguientes horas repasándolo todo: los encuentros con Thalía, los besos teatrales, las decisiones apresuradas sobre la herencia. Y ahora, la verdad disfrazada en los ojos de una señora de la limpieza que todos ignoraban, pero que veía más que nadie. En la cocina, Fernanda lavó los paños con fuerza, intentando quitarse el olor a cristal roto de las manos. Pero no era el cristal lo que le molestaba. Era el sabor de la humillación, aún atascado en mi garganta. Y por mucho que intentara olvidar, sabía que esa casa guardaba demasiados secretos, y que ahora era una testigo silenciosa de ellos. Pero ¿cuánto tiempo podría permanecer en silencio, sin ser engullida por el peso de todo lo que veía? ¿Qué pasaría cuando alguien decidiera silenciar de una vez por todas a la única persona que veía la verdad? El olor a madera vieja y papel envejecido llenaba la biblioteca como un velo invisible. La luz del sol entraba por las altas ventanas en haces oblicuos, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire, como si cada una llevara un secreto suspendido en el tiempo. Fernanda limpiaba los libros con un paño húmedo y el cuidado de un joyero. Esa parte de la mansión era la única que le daba una falsa sensación de paz, como si los libros, incluso sin abrir, susurraran verdades más honestas que la gente que andaba por allí. Cuando llegó a la estantería más alta, notó un volumen desalineado. Era una novela antigua con una portada verde oscuro. Cuando sacó el libro para limpiarlo, algo cayó por detrás. Un sobre amarillento y doblado con marcas de manipulación. Con vacilación, miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. Cogió el sobre con las manos ya sudorosas y sintió cómo su corazón latía de forma diferente. Dentro, una sola fotografía. Thalía, más joven, sonriendo en un campo abierto, llevaba un vestido veraniego y tenía la mano apoyada en el vientre. Embarazada. A su lado, un hombre que Fernanda nunca había visto. Oscuro, con una barba espesa, los ojos medio cerrados por el sol, pero su sonrisa. La sonrisa era demasiado íntima para ser solo una amiga. Fernanda se quedó quieta unos segundos, como si el mundo a su alrededor se hubiera ralentizado. La imagen tenía más de 1000 palabras, pero también planteaba 1000 preguntas. ¿Por qué estaba oculta esta foto? ¿Quién era ese hombre? Y lo más inquietante, ¿por qué Thalía nunca había mencionado haber tenido un hijo o un pasado tan diferente al que mostraba ahora? Con el cuidado de alguien que devuelve una delicada pieza de prueba al lugar exacto donde se encontró, Fernanda guardó la foto en el sobre. La guardó detrás del libro y colocó la estantería. Ese descubrimiento no le pertenecía, pero saberlo ahora la hacía parte de algo mucho más grande. Mientras tanto, en la oficina, Ramón cruzó los brazos frente a Esteban. Sus ojos no ocultaban su preocupación. Está haciendo movimientos discretos, valores pequeños pero constantes, siempre por una cuenta en las Islas Caimán. Esteban respiró hondo. Las piezas empezaron a moverse. Recordaba las dulces palabras de Thalía delante de los demás, su prisa por organizar documentos y la frialdad que había tras bambalinas.
Ahora, la duda se volvió casi segura. Esa misma tarde, mientras Fernanda cambiaba las sábanas en la habitación de invitados, escuchó a través de la rendija de la puerta entreabierta la voz amortiguada de Thalía al teléfono. Sí, sigue creyendo en todo. Solo necesito fingir unas semanas más. Después de eso, todo cambia. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Fernanda se detuvo. La sábana se le resbaló de las manos. Se quedó allí, inmóvil, escuchando cómo el resto de la conversación se disolvía en risas contenidas e instrucciones rápidas. Sintió un escalofrío. No era familia, no era una amiga. Solo era la señora de la limpieza. Pero estaba rodeada de verdades peligrosas que nadie más parecía ver. En la cocina, horas después, removió las judías en la cocina industrial con movimientos mecánicos. Los demás empleados hablaban en voz baja de cosas triviales, pero Fernanda estaba lejos. Sus manos estaban allí, pero su mente vagaba entre la fotografía oculta, las facturas de las Islas Caimán, las sonrisas falsas, las gafas rotas a propósito. Cerró los ojos un momento. Sintió como el calor le subía por la cara, no por vergüenza, sino por impotencia. Sabía que estaba atrapada en un juego al que no la habían invitado, pero ahora tenía que jugar, incluso en silencio. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo, y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Al final del día, mientras limpiaba el baño principal, Fernanda oyó la descarga automática. Se lavó las manos con agua fría y se miró un segundo en el espejo de mármol. Esa mujer cansada, con una mirada profunda y ropa sencilla, parecía invisible, pero sus ojos guardaban secretos que podrían destruirlo todo. Y lo peor, no era la única que sabía demasiado, porque, esa misma noche, alguien también empezó a observar cuidadosamente los pasos de Fernanda. Pero, ¿quién sería y qué iba a pasarle? El jardín de la mansión de la Vega era otro mundo. Incluso por la noche desprendía un dulce perfume, una mezcla de jazmín y tierra húmeda. Las luces tenues de los postes de hierro forjado iluminaban los parterres con delicadeza, como si no quisieran despertar los secretos que allí se habían plantado. Y fue allí, entre las hortensias recién podadas y el lejano sonido de los grillos, donde Fernanda se agachó con la regadera metálica en la mano, cumpliendo su silenciosa rutina de cada miércoles. No sabía que la estaban observando. Esteban, en silencio, decidió salir de la habitación. Empujó su silla solo hacia el jardín, guiado solo por el deseo de respirar aire que no estuviera cargado de mentiras. Cuando vio a Fernanda tumbada de espaldas, inclinada, concentrada en las flores, sintió una especie de alivio. No cambió de postura, no puso cara de asombro ni intentó complacerle. Simplemente se giró despacio, se secó la mano en el delantal y dijo con naturalidad: «Buenas noches, señor Esteban», respondió con un breve asentimiento. Aún fingía parálisis, pero allí, en ese momento, algo en él parecía querer moverse. No sus piernas, sino su corazón, que no había reaccionado a presencias humanas en mucho tiempo sin que se calculara. «Cuida bien las plantas», dijo, mirando a su alrededor. «Haré lo que pueda», respondió, volviendo a regar las macetas. «Las plantas no mienten. Si están bien cuidados, prosperan. Si no, mueren en silencio». Esa frase le conmovió de una manera extraña. Era sencillo, pero tenía el peso de toda una vida. Fernanda se sentó en un taburete de piedra cerca de un arbusto y se limpió las manos con calma. «¿Cuánto tiempo llevas aquí sin salir?», Esteban dudó. «Desde que volví del hospital». «Esto es grave. Mantente cerrado. Incluso las plantas necesitan sol», dijo, sin mirarle directamente, simplemente dejando salir la verdad como si alguien soplara polvo de un mueble viejo. Hubo silencio, no incómodo, pero necesario. «¿Y tú? ¿De dónde viene?» «Iztapalapa», respondió. «Un edificio con más ratas que personas». Arqueó una ceja. «Y sin embargo, ¿sonríes a las flores?». Ella le miró, con esos ojos que parecían llevar la historia de miles de mujeres olvidadas. «Es solo que creo, señor. Por mucho que la vida nos pisote, lo bueno siempre encuentra la manera de volver». Esteban bajó la mirada. Esa frase no era el tipo de esperanza que se pueda comprar.
Era el tipo que solo nace en quienes ya lo han perdido todo y aún insisten en plantar de nuevo. Fernanda se levantó, limpió el banquillo y dijo: «Lo siento, tengo que terminar el ala norte. Las hortensias allí son tercas». La observó mientras se alejaba entre los parterres, su delantal ondeando con el viento ligero, su silueta firme a pesar de su simplicidad. Cuando ella desapareció tras las columnas de piedra, él seguía allí, solo, sintiendo un silencio diferente al que le acompañaba durante meses. Esa noche, desde lo alto de la ventana del segundo piso, Esteban miró el jardín con otros ojos. Vio a Fernanda acomodando los jarrones, sonriendo sola a una planta que florecía tímidamente. Y él también sonreía, no como hombre de negocios, ni como heredero, pero como hombre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá, solo quizá, estaba delante de alguien que realmente le veía. Pero ¿permitiría el destino que algo puro creciera en un suelo tan envenenado? ¿Y si el corazón de Fernanda estaba en peligro, alguien estaría dispuesto a protegerle? Las lámparas de cristal reflejaban la luz en 1000 facetas doradas, como si la mansión hubiera sido cubierta por un velo de lujo resplandeciente. Alfombras rojas cubrían los pasillos. Camareros con impecables trajes se deslizaban entre las columnas con bandejas de plata, y la música de cuerda de fondo intentaba en vano ocultar la tensión invisible que flotaba en el aire. Era la gran cena de compromiso de Thalía con Esteban, un espectáculo cuidadosamente montado, no para celebrar el amor, sino para confirmar un poder. Thalía bajó las escaleras como una actriz al entrar en escena. Vestido ajustado, maquillaje impecable, sonrisas ensayadas para los invitados adinerados que la rodeaban de copas de champán y ojos interesados. Esteban, sentado en su silla, llevaba un traje oscuro y discreto. «No sonrías», visto, como si ya supiera que este banquete no era para él, sino para él. Fernanda, al otro lado del espejo social, limpiaba discretamente los baños de la planta baja. Thalía lo había dejado claro. Durante la cena, no se debe ver a los empleados. Son invisibles, como siempre lo han sido. Palabras cortantes pronunciadas con una sonrisa tan fría como los cristales en las copas. Fernanda obedeció, no por miedo, sino por estrategia. En ese momento ya sabía que había cosas que solo los invisibles podían ver. Fue mientras frotaba el mármol del lavabo del baño de mujeres, cuando escuchó la voz amortiguada que venía de dentro de una de las cabañas. Era Thalía. Reconocería esa entonación arrogante incluso en medio de un huracán. Sí, así es. La escritura está en la caja fuerte de la habitación. Si nos transferimos antes de la próxima reunión, nadie se dará cuenta. Ramón ya está demasiado distraído. Fernanda contuvo la respiración. Un seco clic de tacones contra el suelo indicó que la puerta estaba a punto de abrirse. Se agachó instintivamente, fingiendo recoger algo del suelo. Thalía pasó junto a ella sin mirar, como si fuera polvo. La fragancia de su perfume demasiado dulce permaneció en el aire un rato después de salir. Fernanda se levantó despacio, el paño aún temblando en sus manos. Esa mujer vendía propiedades que no eran suyas, y Esteban, cegado por su propia desconfianza, no podía imaginar el agujero que se abrió bajo sus pies. De camino de vuelta a la zona de servicio, pasó por la cocina y vio a Ernesto, el mayordomo. Era viejo en la casa, discreto, un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Fernanda se acercó despacio. «Señor Ernesto, perdona mi descaro, pero escuché algo muy serio». «La señora Thalía está negociando una venta oculta. Es algo serio». El hombre ni siquiera levantó la vista de lo que estaba haciendo. Con voz seca respondió: «Esta casa ya tiene muchos secretos, chica. El consejo que te doy es, limpia lo que te piden». Y eso es todo. El mensaje fue dado. Nadie allí arriesgaría su propia piel por justicia. Pero Fernanda no era como las demás. No quería herencia ni reconocimiento. Simplemente no podía fingir que no veía. Allí, en el comedor, se hizo el brindis. Copas levantadas. «Por el amor verdadero», dijo Thalía, mientras ponía suavemente la mano en el hombro de Esteban. Él simplemente la miró. El sonido del cristal tintineando sonaba más como una campana de advertencia que como una celebración. Y mientras los invitados aplaudían, Fernanda observaba todo desde el final del pasillo, oculta tras la puerta entreabierta de la despensa. Era como ver una obra representada por actores que ya no recordaban sus líneas originales. ¿Y sabes cuál es la más curiosa? Simplemente en este momento de la historia, mucha gente ya se habría rendido.
Pero si te quedas conmigo, entenderás por qué esta noche fue el principio del fin para todos ellos, y el renacimiento de una mujer que nadie esperaba. Al final de la cena, Esteban pidió salir temprano. Afirmó cansancio. Thalía sonrió, asintiendo falsamente, pero sus ojos la seguían de cerca, como si supieran que su farsa empezaba a resquebrajarse. Arriba, mientras el silencio se extendía por la casa, Fernanda se lavó las gafas en la oscura cocina, y fue allí, entre la espuma y el sonido del grifo, donde sintió que la estaban observando. Se giró despacio, pero no había nadie. ¿O sí? Porque en lo alto de las escaleras, una sombra se movía con cautela. Alguien la estaba observando. Pero ¿quién estaba detrás de ella en aquella noche silenciosa? ¿Y qué era exactamente lo que quería? En aquella mañana húmeda, el silencio de la mansión era extraño, denso como un secreto a punto de estallar. Esteban había pedido quedarse en la oficina, pero Thalía llegó temprano, con el pelo recogido y los tacones crujientes en el mármol como golpes de impaciencia. Fernanda conducía el carrito de limpieza por el pasillo, cuando oyó la voz de su jefe elevarse. ¿Ahora dudas de mí? Después de todo lo que he hecho por ti. Si eso es todo, firma lo que falta y libérame de esta tontería. La voz de Esteban respondió, más baja pero firme. Thalía, el amor no necesita documentos. Necesita ser real. Eso es todo. Cada vez es más difícil encontrarlo aquí. Fernanda se quedó paralizada. La tela que llevaba resbaló del carro. Era un impulso, un instinto. Proteger a ese hombre, no por quien era, sino por todo lo que empezaba a comprender. Caminó hacia la puerta, respiró hondo, llamó 2 veces y entró con la mirada baja. Perdona, ayer olvidé mi tela aquí. Thalía puso una mirada ardiente, pero no podía acusar a una señora de la limpieza de existir. Fernanda cogió la tela de la esquina de la estantería y se marchó con pasos lentos, dejando tras de sí una tensión rota, aunque solo fuera por un momento. Más tarde, mientras limpiaba el ordenador de Thalía en la habitación de invitados, notó algo inusual en la papelera digital. No era su lugar, pero algo la atraía. 3 correos electrónicos impresos y medio arrugados estaban allí, olvidados junto a la impresora. No eran simples correos electrónicos. Fueron intercambios con un tal Dr. R. Castellanos, hablando de ventas de emergencia de activos del Grupo de la Vega antes de que la auditoría avance. Y total secretismo, como se acordó. El corazón de Fernanda latía con fuerza. Le temblaban las manos. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía tirarlo. Pasó la tarde pensando. Recordó las palabras de Ernesto. No te metas. Pero, ¿cómo te mantienes neutral cuando eres la única persona que ve la verdad? Al final del día, imprimió discretamente una copia de los correos y por la tarde, caminó hasta la biblioteca con el sobre escondido en el bolsillo del uniforme. Miró hacia un lado. Nadie. Dejó el sobre entre las páginas de un grueso libro de derecho mercantil, un libro que sabía que Esteban leía a menudo. A la mañana siguiente, la casa parecía igual desde fuera, pero dentro de la oficina, Esteban fue girando lentamente las páginas del libro hasta encontrar el sobre. Cuando la abrió, no dijo nada. No llamó a nadie. Simplemente lo leyó, entrecerrando los ojos mientras las palabras revelaban traición, codicia, manipulación. En el pasillo, Fernanda pasó con el cubo de agua y los paños, fingiendo no notar nada. Pero cuando se cruzó con Esteban en el pasillo, se detuvo. Por primera vez, sus ojos se encontraron con respeto. No dije gracias, pero en el brillo contenido de sus ojos había algo más poderoso: reconocimiento. Y es curioso cómo, a veces, basta con una mirada para decir que toda una vida ha valido la pena. Hay dolores que no necesitan explicación, porque quien ha sentido alguna vez, reconoce en el otro. Y si has estado siguiendo esta historia y alguna vez has vivido un momento en el que tuviste que actuar aunque tuvieras miedo, comenta abajo. Lo entiendo. He pasado por esto. Me conmovió. Estas palabras tienen fuerza. Son como manos extendidas en la oscuridad. Esa noche, Fernanda no durmió. En la pequeña habitación trasera, con el ventilador ruidoso y el olor a moho que salía de la pared, miraba al techo. El pecho se le oprimía. El corazón le latía con fuerza. Había cruzado una línea. Ahora, ella estaba involucrada. Y sabía que si Thalía se enteraba, ¿qué le pasaría a ella? El salón principal de la mansión estaba de nuevo decorado con exageraciones.
candelabros iluminados, cubiertos relucientes, camareros entrando y saliendo con vinos importados, y las sonrisas extendidas de los importantes invitados de Polanco llenaban la sala con un murmullo de mentiras educadas. Pero detrás de toda esa pompa, algo hervía. Thalía paseaba de un lado a otro, su talón resonando como un martillo de juicio. Ella lo sabía. Estaba segura de que la estaban saboteando, y alguien en esa casa estaba en su contra. Y cuando el orgullo de una mujer como Thalía sale herido, el veneno sale a la superficie. En medio de la recepción, con todos reunidos alrededor del piano de cola, se detuvo de repente y anunció, proyectando su voz para resonar entre los altavoces dorados: «Parad la música, por favor. Tenemos que resolver un asunto serio». Las miradas giraron, una a una, como si el mundo hubiera contenido la respiración. «Me robaron», dijo despacio. «Las joyas desaparecieron de mi habitación. Y lo siento mucho, pero necesito que el personal de la casa sea verificado». Fernanda estaba al fondo, cerca de la despensa, recogiendo vasos usados en una bandeja. Detenido. Un escalofrío le recorrió la espalda. La mirada de Thalía se encontró con la suya con la fuerza de un puñetazo. «Tú», señaló con los ojos ardiendo. «Has sido tú, ¿verdad? Caminas donde no debes. Ves lo que no deberías». Siempre con esa mirada de víctima. El salón se quedó paralizado. Fernanda, con la bandeja aún en las manos, intentó decir algo, pero las palabras se perdieron. El suelo pareció resbalar de sus pies. «Llama a la policía», ordenó Thalía, «y que la registren ahora, aquí, delante de todos». La vergüenza no venía del miedo, sino de la humillación. 2 agentes de policía llegaron en cuestión de minutos. Fernanda fue apoyada contra la pared, con las manos abiertas, mientras registraban su bolso, sus bolsillos, incluso sus zapatillas gastadas. No encontraron nada. Claro que no. Pero aún así, Thalía hizo lo que había planeado desde el principio. No necesita robar joyas para ser incómoda. El olor a pobreza que esta mujer esparce por aquí es suficiente. Fernanda lo escuchó como si la estuvieran abofeteando en una plaza pública. Le ardía la cara, pero tenía los ojos secos. Se plantó delante de todos, con la dignidad intacta, incluso cuando Ernesto se le acercó y con voz entrecortada le dijo: «Usted pidió su dimisión. Puedes irte». Esteban observaba desde lejos, sentado, inmóvil, con la mandíbula apretada. Su corazón latía rápido, pero no intervino. No ahí, no en ese momento. Había algo que aún no había confirmado. Fernanda pasó entre los invitados en silencio. Sus ojos se encontraron con miradas de lástima, de miedo, de juicio, pero no se inclinó, no corrió. Simplemente caminaba, con la cabeza bien alta, llevando su pequeña bolsa en las manos. En la parada del autobús, la noche estaba fría. Un viento cortó las aceras vacías como si la ciudad misma compartiera la crueldad sufrida. Fernanda entró en el colectivo lleno de cuerpos cansados y pensamientos lejanos. Se sentó junto a la ventana y apoyó la cabeza contra el cristal. Por fin llegaron las lágrimas, pero estaban en silencio, como todo lo que siempre había llevado dentro. Y entre una respiración y otra, apretando con fuerza el asa de su bolso, se repitió a sí misma, como si sostuviera un hilo de fe: «La verdad puede llevar tiempo, pero siempre aparece». Y en ese mismo momento, dentro de la mansión, Esteban encontró algo escondido en el cajón de Thalía que lo cambiaría todo. Pero lo que vio allí era incluso más grave de lo que nadie podría haber imaginado. La puerta oxidada del edificio crujió cuando Fernanda la empujó, sus ojos ya ardiendo de fatiga y vergüenza. El olor familiar a frijoles recalentados y humedad se apoderó de la pequeña habitación donde vivía con su madre. Las paredes descascaradas, marcadas por el tiempo, parecían mirarla como si preguntaran qué había pasado, pero Fernanda no podía saberlo. No tendría el valor de decir que la habían expulsado como criminal, registrada delante de gente rica, tratada como basura por una mujer que ni siquiera conocía su apellido. La madre, sentada al borde de la cama, sonreía con la dulzura de quien no puede imaginar el dolor de los demás. «Hija, he llegado temprano hoy». Fernanda metió la mano en el bolsillo, sacó un billete arrugado y lo dejó sobre la mesa. «Es solo que los servicios han terminado. Dijeron que solo llamarán el mes que viene». No sostuvo la mirada. Su madre le creía, porque siempre creyó en ella. Y esa confianza dolía más que cualquier humillación que Thalía pudiera imaginar. Esa noche,
El viejo ventilador giró haciendo un ruido entrecortado, como un corazón cansado intentando seguir adelante. Fernanda se tumbó en la estrecha cama, con las piernas encogidas, y dejó que su cuerpo se hundiera en el colchón delgado. La escena de la mansión volvió intacta. Los gritos, las acusaciones, las manos de los policías rebuscando en su bolsa, la mirada de los invitados, esa mirada que decía, ella es capaz. La injusticia ardía por dentro como un fuego que no encuentra salida. Por primera vez desde que era niña, se sintió enfadada. No solo dolor, no solo vergüenza, ira. Una sensación cálida y viva que palpitaba en su pecho como si dijera que no había nacido para ser golpeada por el mundo en silencio. Cuando su madre dormía, Fernanda cogía la chaqueta destartalada, se ataba el pelo y salía a la calle. La noche de Iztapalapa olía a tortillas, polvo y supervivencia. El asfalto agrietado guardaba historias de personas que lo perdieron todo y siguieron caminando. Caminó hasta la pequeña iglesia del barrio, donde la puerta siempre estaba abierta, como si supiera que las almas cansadas vuelven más tarde que las demás. Dentro, solo había 2 velas encendidas. El aire era fresco, suave, acogedor. Fernanda se arrodilló en el último banco, con las manos temblorosas. No pedía dinero ni trabajo, pidió valor. Si tengo que volver a esa casa, que sea por la verdad, no por ellos, por mí. Una lágrima fluyó, silenciosa, y cayó sobre el pañuelo que había sostenido desde la infancia. Allí, arrodillada, parecía más pequeña de lo que realmente era, pero dentro de ella algo crecía, fuerte, luminoso, como una raíz que finalmente encuentra tierra firme. Al otro lado de la ciudad, en su despacho privado, Esteban miraba la pantalla del ordenador que iluminaba su rostro rígido. Los documentos estaban delante de él, fríos y crueles. Transferencias, firmas, manipulaciones. Todo vinculado al nombre de Thalía. No quería creerlo, pero no había argumento capaz de borrar lo que tenía delante. La presencia de Ramón en la esquina de la sala le daba aún más peso al momento. «Te dije que algo iba mal», dijo el abogado, con voz baja, casi triste. «Pero esto es peor de lo que imaginábamos». Esteban respiró hondo, apretando la mano en puño sobre la mesa. El accidente, la parálisis fingida, las mentiras. Todo empezó a encajar como piezas de un oscuro rompecabezas. Y entre todas las imágenes que pasaban por su mente, había una que insistía en volver con más fuerza. Fernanda, siendo acusada injustamente delante de todos. Su rostro firme, sus ojos llorosos, su postura digna incluso cargando con el peso del mundo a la espalda. Solo en ese instante, con los archivos abiertos y el silencio llenando la habitación, se dio cuenta de algo que nunca había considerado. Había confiado en las palabras equivocadas, en las personas equivocadas, y había ignorado a quienes realmente veían la verdad. En Iztapalapa, Fernanda encendió una vela y observó cómo la llama parpadeaba. Su pecho seguía doliendo, pero había un hilo de esperanza oculto allí, un hilo tan fino que cualquier viento podría extinguirse, pero aún así, brillaba. Si esta parte de su vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete. Esto marca más diferencia de lo que podrías pensar. Al salir de la iglesia, Fernanda caminó despacio por la calle oscura, escuchando el lejano sonido de sirenas y risas de niños que seguían jugando a pesar de la hora. Cuando abrió la puerta del edificio, vio a su madre durmiendo, en paz, como si nada en el mundo pudiera hacerles daño dentro. Se sentó en la cama, se abrazó las rodillas y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió derrotada. Sentía que iba a empezar algo de ella. Y cuando finalmente cerró los ojos, una pregunta inquieta resonó en el silencio previo al amanecer. ¿Qué pasaría cuando Fernanda descubriera que Esteban ahora conocía la verdad y que Thalía estaba a punto de hacer algo aún más peligroso? En la mansión, la ausencia de Fernanda era como un silencio que nadie quería admitir, pero que Miguel sentía con todo su cuerpo. El chico, tan delicado en sus gestos y tan atento a los pequeños detalles, permaneció sentado junto a la ventana, abrazando el cuaderno contra su pecho. Los empleados intentaron darle de comer con cucharadas tímidas, pero él giró la cara, dejó que la comida se enfriara y miró el jardín como si esperara que apareciera allí.
con la regadera en la mano y esa forma suave de quien lo entiende todo sin tener que hablar. Cuando Esteban apareció en la habitación, encontró a su sobrino acurrucado, con las mejillas húmedas y la barbilla temblando. «Miguel, ¿qué ha pasado, campeón?», preguntó, intentando mantener la voz firme. El chico abrió el cuaderno despacio. En la hoja, un dibujo sencillo, pero lleno de vida. Él y Fernanda, bajo el sol, regando las flores del jardín, ambos sonriendo. Esteban sintió una opresión en el pecho que no pudo disimular. Era tan genuino, tan puro, que contrastaba con todo lo que Thalía había estado construyendo con mentiras y amenazas. Ramón, que llamó apresuradamente, escuchó la situación y puso la mano en el hombro de su amigo. «Puedo encontrarla. Déjamelo a mí». Y así, esa misma tarde, cruzó la ciudad hacia Iztapalapa. Llamó a la puerta sencilla, oyó pasos lentos y vio aparecer a Fernanda con un rostro cansado pero digno. «Señora Fernanda, Miguel está sufriendo mucho. Te necesita». Cerró los ojos un momento, como si esa frase abriera una herida que intentaba mantener cerrada. «No puedo volver. No después de lo que me hicieron». Ramón respiró hondo. «No te estoy pidiendo que vuelvas a la mansión. Solo para visitar al chico. No entiende estas cosas de adultos». La pureza de esa petición hizo que algo dentro de ella se desmoronara. Fernanda se cambió la blusa, se peinó, se puso la chaqueta gastada y caminó hacia el coche. Durante todo el trayecto permaneció en silencio, con el corazón dividido entre el miedo y el afecto. Cuando llegó, encontró a Miguel sentado en el suelo, con varios lápices esparcidos por todas partes. Cuando la vio, sus ojos brillaron de una forma que ninguna de las joyas de Thalía podría reproducir. Corrió hacia ella, le abrazó las piernas con fuerza. Fernanda se agachó, envolvió al niño y sintió un calor que no había sentido en mucho tiempo. Mientras hablaba con Miguel, mostrándole cómo dibujar una flor más detallada, Esteban apareció en el umbral. Se quedó allí, sin avisar, observando la escena con un nudo en la garganta. No era la humillada Fernanda, ni la señora de la limpieza que limpiaba en silencio los rincones olvidados de la casa. Era una mujer vivaz y sensible, cuyo alma parecía hablar al mundo de una manera que él ya no sabía cómo hacer. Y fue entonces cuando un pensamiento le cruzó con fuerza. Quizá, en esa casa llena de lujo y mentiras, Fernanda era la única presencia verdadera. Se levantó despacio, sin darse cuenta de que la estaban observando, y se apartó el pelo detrás de la oreja. Fue en ese momento cuando, como si hablara directamente al corazón de quienes siguen tu historia, surgió ese sentimiento profundo que solo aparece cuando algo muy importante está a punto de cambiar. A veces, basta con un simple gesto, una sonrisa inocente, o una reunión inesperada para que toda la vida se encauce. Por eso merece la pena continuar hasta el final, porque es en los detalles donde el destino se revela. Miguel le apretó la mano con fuerza, como si temiera perderla de nuevo. Fernanda le sonrió, pero dentro de su pecho empezó a crecer un temblor en el pecho. Algo le decía que no sería tan sencillo. Esteban dio un paso adelante, carraspeó y finalmente habló. «Fernanda, tenemos que hablar». Y la pregunta que quedaba en el aire tenía el peso de todo un futuro. ¿Qué revelaría exactamente Esteban en ese momento? ¿Y cómo cambiaría todo para ella? Esteban no dijo mucho en esa conversación, solo pidió, de forma casi tímida, que Fernanda volviera a la mansión como compañera de Miguel, nada más que eso. Vaciló, pero al mirar al chico que se aferraba a su brazo, entendió que no se trataba de ella. Se trataba de proteger a un niño que había sido una de las pocas luces en aquellos días oscuros. Regresó en silencio, entrando por la puerta trasera como siempre. Sin anuncio oficial, sin disculpas, solo una instrucción seca: cuida del chico. Pero Fernanda ya no era la misma mujer humillada delante de todos. Ahora, cada paso que daba dentro de esa casa llevaba consigo una conciencia aguda, casi dolorosa. Caminaba por los pasillos como una sombra, discreto, silencioso, viendo más de lo que debía, escuchando más de lo que nadie imaginaba. Para no volverse loco con el peso de todo, compró un cuaderno sencillo en la papelería de la esquina, cubierta azul descolorida, hojas finas. Empezó a apuntarlo todo. Las conversaciones murmuradas de Thalía por teléfono, las visitas rápidas de un hombre con traje gris que nunca se identificó, el cambio repentino de la cerradura de la oficina, el creciente nerviosismo de los empleados mayores. Un día,
Pasando por el pasillo del segundo piso, escuchó a Thalía hablando con alguien, con voz baja y nerviosa. Esta vez no puedes fallar, Vicente. Es sospechoso. Todo tiene que estar listo antes de que acabe el mes. Fernanda se acercó despacio, como si caminara sobre cristales rotos. Pegó la oreja a la puerta y solo escuchó el final de la frase. Si sale mal, ya sabes qué hacer. Su cuerpo se quedó paralizado. Vicente. El mismo nombre que estaba en el sobre oculto. El mismo nombre que apareció en los extraños correos electrónicos. Lo apuntó todo en el cuaderno, incluso con las manos temblorosas. Durante el día, Fernanda era la cuidadora cariñosa de Miguel, leyendo libros infantiles, dibujando con él y llevándole a ver las flores que ella misma había ayudado a cultivar. Pero cuando caía la noche y las ventanas solo reflejaban sombras, se convertía en otra cosa. Los ojos más atentos de esa casa. Y Esteban pareció notarlo. Empezaron a hablar en el jardín, siempre después de que Miguel estuviera dormido. Él, aún fingiendo parálisis, la observaba con una atención que nunca había dado a nadie. Fernanda, sentada en el banco de piedra, hablaba poco, pero su presencia era tan real que llenaba el aire. Contaba recuerdos de la infancia, historias de la empresa, dudas que había acumulado como piedras en su pecho. Escuchaba todo con compasión, pero guardaba para sí los descubrimientos que hacía, no porque desconfiara de él, sino porque aún no sabía hasta dónde podía confiar en alguien dentro. ¿Crees que podemos confiar en alguien de verdad?, preguntó en una noche en que la luna estaba baja y amarilla, como si él también estuviera cansado. Fernanda tardó mucho en responder. Creo que hay gente que no necesita fingir nada, y ahí es donde reside la verdad. La miró como si nunca hubiera oído algo tan simple y profundo. Una noche, mientras recogía el armario de la habitación de Esteban, buscando un abrigo para protegerse del viento, su mirada se posó en algo que no pertenecía allí. Una pequeña grabadora antigua, de la época en que se grababan reuniones importantes sin depender del móvil. Fernanda lo recogió, dudando. La cubierta estaba polvorienta, como si la hubieran escondido allí a propósito. Pulsó el botón con cuidado, temiendo lo que pudiera oír. La primera voz era inconfundible. Thalía. Si no firma, ya sabes lo que tienes que hacer, Vicente. No voy a perderlo todo por un hombre que ya no sirve para nada. La segunda voz era ronca, grave. Lo entiendo. El accidente fue demasiado trabajo. No repetiré errores. Fernanda casi se le cae la grabadora. El accidente. Estaban hablando del accidente. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salir de su boca. Mientras su respiración se aceleraba, la grabación continuaba. El plan iba bien hasta que él sobrevivió. Ahora termínalo ahora mismo. No quiero más sorpresas. Apagó el dispositivo con las manos temblorosas. ¿Sabes cuando el alma parece caer por un acantilado y el cuerpo se queda quieto, sin saber cómo reaccionar? Así fue como se quedó allí dentro de la habitación, mirando la grabadora como si sostuviera una bomba a punto de explotar. Solo pudo guardar el dispositivo en el bolsillo del delantal cuando oyó pasos en el pasillo. Bajó las escaleras despacio, sintiendo un peso extraño en el pecho. Ahora lo sabía, y saber demasiado, en esa casa, podría costarte la vida. Y la pregunta que martillaba en su mente era tan aguda como la verdad que acababa de descubrir. ¿Qué planeaban Thalía y Vicente? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para evitar que Fernanda revelara todo? Fernanda durmió mal esa noche. La grabadora estaba escondida dentro de una caja de zapatos al fondo de su armario, y aún así tenía la sensación de que el objeto respiraba dentro de la casa, como si tuviera vida propia. Con cada grieta de la madera, con cada sombra que se movía con el viento, miraba la puerta temiendo que alguien hubiera descubierto que sabía demasiado. Cuando despertó, con el rostro hinchado por el cansancio, sintió un peso que no era solo miedo, era responsabilidad. El tipo de responsabilidad que corre por tu pecho como un hilo de hielo, apretando, advirtiéndote que hay que tomar una decisión, incluso cuando no estás preparado. Caminaba por los pasillos iluminados por el tímido sol de la mañana, saludando discretamente a los empleados, cuidando de Miguel con la dulzura habitual, pero por dentro libraba una guerra silenciosa. Mostrarle lo que sabía a Esteban era el camino más obvio, pero ¿y si eso destruyera su vida de forma irreversible? ¿Y si Thalía era demasiado peligrosa para ser expuesta tan pronto? ¿Y si hay más gente involucrada, gente que ni siquiera imaginó? El dilema la acompañó mientras ordenaba la sala de música,
Recogía copas y alineaba partituras. Fue allí donde encontró a Esteban, sentado junto a la ventana, mirando el jardín con una vieja tristeza en el rostro. No se dio cuenta cuando entró. Estaba tan absorto en sus pensamientos que parecía cargar décadas de silencio a sus espaldas. Respiró hondo. Se acercó con pasos lentos y preguntó, casi en un susurro, ¿has dormido bien? Sonrió, pero era una sonrisa sin vida, como esas que solo sirven para ocultar algo peor. Sono no me ha visitado mucho últimamente, Fernanda. Se detuvo a su lado, sintiendo que algo estaba a punto de revelarse. Esteban apoyó las manos en los brazos de la silla, se inclinó un poco hacia adelante y por primera vez en mucho tiempo dijo algo que no tenía nada que ver con documentos, empresas o sospechas materiales. ¿Sabías que estaba embarazada Thalía? La revelación atravesó a Fernanda como un golpe inesperado. No, no lo sabía. Fue meses antes del accidente. Perdió al bebé de alguna manera. Extraño. Nunca quiso hablar de ello. Nunca explicó lo que pasó. Solo sé que después de eso todo cambió. Se enfrió. Impaciente. Lejos. Y yo nunca entendí si era dolor o culpa. Fernanda apretó los dedos. Sentí que esa información no era suficiente para suavizar nada. De hecho, hacía que todo fuera más nebuloso. Porque era imposible no sentir empatía por una mujer que perdió a un hijo. Pero al mismo tiempo, había algo mal en esa historia. Algo que, como una tela rota, se abría cada vez que tiraba de una punta. Perder a un hijo transforma cualquier corazón, murmuró Fernanda mirando al suelo. Pero también puede hacer sitio para mucha sombra. Esteban asintió lentamente. Solo quería entender en quién se ha convertido, o quizá quién siempre ha sido. Cuando se fue, empujando la silla con dificultad ensayada, Fernanda se quedó allí unos minutos, respirando con dificultad. Sentía compasión, pero también una cruel duda. ¿Hasta dónde llegaría el dolor de Thalía? ¿Y hasta dónde llegaría su maldad? Con el corazón pesado, volvió a la biblioteca. Ese lugar donde los libros guardaban secretos mejor que nadie en esa casa. Pasó los dedos por los lomos, como buscando una dirección, hasta que notó algo fuera de lugar. Un libro de poesía mexicana. Flores del silencio. Estaba ligeramente fuera de lugar en la estantería. Fernanda sacó el volumen despacio, y detrás encontró una carta doblada varias veces, amarillenta por el tiempo. La abrió con cuidado, sintiendo cómo el papel frágil casi se rompía entre sus dedos. La letra era fina, temblorosa. Si alguien encuentra esto, por favor no lo ignores. Su corazón latía con fuerza. Me llamo Lucinda. Llevo 8 años trabajando en esta casa, pero no sé si llamarlo trabajo o sentencia. La señora Thalía descubrió que vi algo que no debía. Algo entre ella y el señor Vicente. Me amenazaron. Dijo que sabe dónde vive mi familia. No puedo contárselo a nadie. Pero si desaparece, por favor, búscalo. No fue casualidad. Nada fue un accidente. La firma era solo un garabato. ¿La fecha? 2 años antes. Fernanda se llevó la mano a la boca. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. La carta era un grito de ayuda de una mujer que simplemente había desaparecido. Nadie en la mansión hablaba de ella. Sin retrato, sin recuerdo, sin comentario, como si nunca hubiera existido. La verdad se abrió ante Fernanda como un abismo, y estaba al borde. Su dilema moral se hizo aún mayor. Si denunciaba ahora, quizá salvaría a Esteban, pero quizá firmaría su propia sentencia. Si esperaba, podría encontrar pruebas que derribarían no solo a Thalía, sino también a este Vicente. Pero ¿qué pasaría si esperabas demasiado? ¿Y si ocurriera otra tragedia? El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Y al guardar la carta en el bolsillo del delantal, una sensación helada le recorrió la espalda. Que alguien, dentro, estaba vigilando sus pasos. Cada uno de ellos. Y la pregunta que ardía por dentro era tan peligrosa como la verdad que tenía en las manos. ¿Quién más estaba implicado? ¿Y qué harían cuando descubrieran que Fernanda también lo sabía? Fernanda pasó toda la mañana con la carta escondida en el bolsillo del delantal, sintiendo cómo el papel se arrugaba cada vez que respiraba más. Hondo. Era más que un papel viejo. Era un grito atrapado en el tiempo. Una vida borrada. Una advertencia que parecía susurrarle al oído con cada paso dentro de esa casa. Y cuanto más observaba a Thalía deambular por los pasillos de la mansión de Polanco, más sentía algo oscuro tras cada sonrisa ensayada, cada perfume caro,
cada palabra pronunciada con falsa suavidad. Había una mujer aquí que no solo engañaba, guardaba secretos que dolían, secretos que sangran. Al final de la tarde, cuando Miguel durmió abrazando al osito de peluche, Fernanda supo que era el momento de actuar. Necesitaba provocar a la bestia, de forma calculada y discreta, sin levantar demasiadas sospechas. Fue al salón donde Thalía, con una copa de vino blanco, revisaba documentos esparcidos sobre la mesa, como si observara sus propias riquezas. Fernanda carraspeó. Thalía levantó la vista con una irritación perezosa. ¿Qué pasa ahora? Fernanda respiró hondo, intentando mantener la voz neutral. ¿Tú recuerdas a una empleada llamada Lucinda? El cristal de la taza tintineó ligeramente cuando los dedos de Thalía apretaron el tallo. ¿Por qué preguntas? Encontré un registro antiguo de ella en el almacén. Parecía alguien muy entregada. Los ojos de Thalía, una vez dispersos, se estrecharon como cuchillas. La gente demasiado dedicada a veces mete la nariz donde no debería. La respuesta llegó fría, helada, casi venenosa. Pero Fernanda no cedió. Al contrario, dio otro paso. ¿Y Vicente? ¿Él también trabajaba aquí? A Thalía le llevó un segundo responder. Ese tipo de segundo que revela más de 1000 palabras. Vicente se encargó de la seguridad. Pero no veo cómo te importa. A mí no me importa, respondió Fernanda con calma. Pero importa para la casa. Parece que algunas cosas del pasado estaban mal explicados. Y el silencio que siguió fue tan pesado que Fernanda casi pudo oírle caer al suelo. Thalía se levantó despacio, acercándose como una serpiente que mide la distancia antes de lanzarse. Escucha, querida, dijo con voz baja pero cortante. No sé qué crees que insinúas, pero puedo resolver tu vida o destruirla. Eres joven, pobre, tienes una madre enferma. ¿No crees que un poco de dinero solucionaría todo eso? Fernanda sintió que el estómago se le revolvía. Porque sí, era verdad. El dinero bastaría. Ayudaría a su madre, pagaría medicinas, le daría la paz. Pero su dignidad nadie podía comprarla. Alzó la cara, con una voz firme que ni ella misma sabía que tenía. No me contrataron para vender mi alma. Me contrataron para cuidar de Miguel. Y para dormir tranquilo, también necesito cuidar mi conciencia. Thalía rió. Un sonido áspero, sin humor. No sabes con quién estás tratando. Sé lo suficiente para no venderme. Los ojos de Thalía brillaron. Odio puro e incontrolado. Quítate de en medio antes de que te haga desaparecer de la misma manera que tantos otros han desaparecido de esta casa. La amenaza era clara, desnuda, explícita. Fernanda dio 2 pasos atrás, pero sin apartar la mirada. Y entonces se dio cuenta de algo. La puerta del pasillo estaba entreabierta, y alguien estaba allí. Esteban. Lo había oído todo. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos lo decían todo. Sorpresa, indignación, la confirmación de que Fernanda era la única persona lo bastante valiente para enfrentar la verdad. Thalía, al notar su presencia, cambió su expresión como si cambiara de máscara. Amor. Solo le estaba explicando que hay ciertas reglas que deben cumplirse. Pero Esteban no respondió. Simplemente observaba en silencio, como si por fin viera la verdadera forma de la bestia que le ha acompañado durante años. Más tarde, por la noche, Fernanda estaba guardando juguetes en la habitación de Miguel cuando oyó un suave golpe en la puerta. Se giró y encontró a Esteban, esta vez sin la silla, pero apoyado discretamente contra la pared, como si aún mantuviera la farsa ante cualquiera que pudiera pasar por el pasillo. «Tenemos que hablar», dijo, con voz profunda y cargada de decisiones. Fernanda se acercó despacio, cerrando la puerta. «Lo has oído todo. Lo he oído. Y he oído lo suficiente para saber que no puedo afrontar esto sola». Sintió como el corazón le latía con fuerza. «¿Qué quieres que haga?» Esteban se pasó la mano por el pelo, como intentando organizar los pensamientos antes de que se desbordaran. «Quiero desenmascararla. Quiero escuchar a Thalía, con todas las palabras, lo que hizo, lo que planea, lo que oculta. Y por eso, te necesito. De mí, eres la única persona a la que realmente teme, el único que puede provocarla, sacarla del camino. Necesito que se sienta amenazada. Necesito que hable demasiado. Y yo voy a grabar todo». Fernanda sintió que se le secaba la garganta. Seguía guardando la carta de Lucinda en el bolsillo del delantal, como advertencia silenciosa de lo peligrosa que podía ser esa mujer. Respiró hondo. Levantó la barbilla y miró a Esteban a los ojos. «Si es para proteger a Miguel,
y para sacar a la luz lo que esta casa ha intentado ocultar durante años, te ayudaré. La tensión entre ellos se volvió más densa, firme, más poderosa. Se formó una alianza, y con ella, un gran riesgo. Porque si Thalía se enteraba, no dudaría en destruir a cualquiera que amenazara el pequeño imperio de secretos que mantiene encerrado por la fuerza. Y en ese momento, cuando Fernanda apagó la luz de la habitación y escuchó pasos lejanos resonando en el pasillo, sintió un escalofrío en la piel que le subió por la nuca. La sensación clara, casi asfixiante, de que Thalía ya no era solo una mujer peligrosa, sino alguien dispuesta a hacer cualquier cosa para silenciar cualquier voz que se atreviera a rebuscar en su pasado. Y la pregunta que quedaba en el aire, silenciosa y cortante, parecía atravesar la propia oscuridad. ¿Hasta dónde llegaría Thalía para impedir que Fernanda hablara? ¿Y qué pasaría cuando la verdad finalmente explotara dentro de esa mansión? Toda la mansión parecía respirar ansiedad ese día. Era el cumpleaños de Esteban, o como insistía en anunciar Thalía, el gran evento del año. Flores raras llegaban en grandes cajas, organizadas por decoradores de Polanco. Los camareros practicaban pasos milimétricos, y el jardín, tan tranquilo en las noches en que Fernanda y Esteban hablaban, ahora estaba lleno de luces brillantes, mesas doradas y una orquesta afinando instrumentos como si todo el lujo del país se hubiera puesto allí, en una sola noche. Pero detrás de la belleza, había un propósito oscuro. Era la fiesta perfecta, el escenario perfecto, la audiencia perfecta para que la verdad saliera a la luz. Si el plan de Esteban y Fernanda funcionaba. Desde pequeña, Fernanda trabajó como si llevara dos vidas, la de cuidadora de Miguel y la de guardiana de la verdad. Caminaba rápido, observaba todo, evitaba la mirada de Thalía y seguía discretamente las instrucciones de Esteban. Micrófonos diminutos estaban ocultos tras las cortinas de terciopelo, bajo la mesa de bebidas y dentro de una caja de regalo falsa. Ramón les había dado el equipo y ayudado a probar cada uno. Esteban, aún fingiendo parálisis, revisó el plan por centésima vez. Cada detalle debía ser perfecto. Horas antes de la fiesta, Fernanda entró en el camerino improvisado en la parte trasera de la mansión. Fue allí donde el maquillaje de Thalía estaba disperso. Paletas abiertas, perfumes caros y vestidos alineados como si fuera un camerino de telenovela. Respiró hondo y colocó cuidadosamente el último micrófono detrás de un enorme espejo iluminado. Necesitaba actuar rápido, sin dejar rastro. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oír. Y allí, en ese entorno lujoso y tenso, Fernanda murmuró algo para sí misma, casi sin querer, pero con la fuerza de quien sabe que está a punto de cruzar una frontera sin retorno. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizás al contarlo, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Poco después, unos pasos resonaron en el pasillo. Fernanda se escondió tras la puerta, su cuerpo tenso, respirando despacio. Vincent entró primero, vestido con un traje negro, con los ojos duros como la piedra. Justo detrás, Thalía, impresionante con un vestido rojo que parecía gritar peligro. «Llegas tarde», siseó. «Estaba resolviendo cosas importantes. Todo estará listo esta noche», respondió Vicente, cerrando la puerta tras de sí. «Quiero los documentos firmados antes de medianoche». Después de eso, desaparecimos con la mitad del dinero y dejamos a Esteban con las migajas. ¿Y la auditoría? No llegará a nuestros nombres. Ya he encontrado la manera. La discusión se volvió más intensa. Thalía acusó a Vicente de lentitud. Vicente culpó a Thalía de los errores en el accidente de coche. Palabras peligrosas escapaban. Secretos tragados durante meses salían a la superficie. Y todo, absolutamente todo, estaba siendo grabado. Cuando Fernanda se dio cuenta de que ya había dicho suficiente, escapó silenciosamente del vestuario, con el corazón acelerado, pero el alma firme. Era el principio del fin. En el salón llegaron invitados importantes. Socios, inversores, figuras políticas. Todos saludaron a Esteban con palmadas en la espalda y sonrisas falsas. Él, sentado en su silla de ruedas, mantenía la expresión serena, pero su mirada solo buscaba a una persona: Fernanda. Salió en lo alto de las escaleras, respirando hondo, lista para señalar que todo estaba en su sitio. Pero antes de que pudiera bajar, un grito cortó el pasillo. «¡Miguel!».
La ama de llaves vino corriendo desesperada. El chico se ha ido. Estaba en la sala de juegos y... desapareció. Esteban palideció. Fernanda sintió cómo la sangre abandonaba su cuerpo. El salón, que minutos antes brillaba como un escenario de fiesta, se convirtió en un laberinto de miedo. Los invitados empezaron a preguntar qué pasaba. Los empleados corrieron a los pasillos y, en medio del caos creciente, Thalía alzó la voz. Ella, señaló con un dedo tembloroso, las uñas rojas como la sangre. Ella estaba con él antes. Esta mujer es una amenaza. Los ojos se posaron en Fernanda, afilados, acusadores, pesados como piedras. Era una repetición de la humillación que ya había experimentado, pero esta vez, mucho peor. Nunca le haría daño, murmuró Fernanda, pero su voz se perdió en el alboroto. Siempre ha estado atrapada donde no debería. Siempre espiándonos, siempre merodeando por la casa como un ladrón. Continuó Thalía, fingiendo desesperación. Fernanda dio un paso atrás, sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta. Esteban intentó hablar, pero los invitados hicieron demasiado ruido, y Thalía manejó la escena a la perfección. Lágrimas falsas, manos temblorosas, acusaciones llenas de teatro. Y en medio de ese caos, creció una verdad aterradora dentro de Fernanda. Miguel no desaparecería solo. No en esa casa. No ese día. Toda la mansión se movía como un organismo en desesperación, puertas cerrándose de golpe, pasos corriendo, voces elevándose. Y cuando Fernanda se sujetó a la barandilla para no caer, sintiendo cómo la habitación giraba, una pregunta cruzó su mente como una cuchilla fría. Si Miguel estaba desaparecido, ¿quién se lo llevó y qué pensaban hacer exactamente con él aquella noche de mentiras y revelaciones? Toda la casa parecía ser engullida por un huracán mientras Fernanda bajaba las escaleras, guiada solo por un instinto que ardía en su pecho. Miguel no podía haber ido muy lejos. Lo sabía. Ese chico callado y sensible nunca se escondería solo. Alguien se lo había llevado. Caminó por los pasillos, abrió puertas, llamó su nombre hasta que su voz se quebró. Y fue al pasar por la cocina cuando oyó algo tenue, amortiguado, que venía del suelo. Un sonido corto, casi un sollozo. Su respiración se congeló. Empujó la mesa, apartó las alfombras, hasta que encontró una pequeña puerta de madera detrás de un armario con la compra. Nunca la habría notado si no fuera por ese sonido insistente, ese grito mudo pidiendo ayuda. Con manos temblorosas tiró de la cerradura. La puerta chirrió lentamente, como si la hubieran abierto después de muchos años. El olor a moho, polvo y humedad se apoderó del aire. Y dentro, sentado en la esquina, con sus pequeñas manos sujetas por una cinta suelta y los ojos llenos de lágrimas, estaba Miguel. «Mi amor, soy yo. Está bien», susurró, corriendo hacia él. El chico cayó en sus brazos, sollozando. «Él me encerró. Ese hombre. Vicente. Solo podía ser él». Fernanda agarró a Miguel y lo sacó de ahí, pero en cuanto subió el primer escalón, escuchó pasos pesados en el pasillo. La puerta de la cocina se cerró de golpe. Vicente estaba allí. El cuerpo de Fernanda se quedó paralizado. Miguel le apretó el cuello, y supo, en ese instante, que no podía escapar. A lo lejos, voces, música de fiesta, risas, como si el mundo siguiera girando mientras ella enfrentaba el peligro de frente. Reuniendo todo el valor que le quedaba, Fernanda alzó la voz, un grito desesperado que recorrió la habitación como un rayo. «¡Ayuda! Están abajo. Está con Miguel». Lo que pasó después parecía imposible. Todo el salón quedó en silencio. Los invitados se giraron hacia las escaleras, donde apareció Fernanda cargando a Miguel, con el rostro sudado y el pecho agitado. Vicente intentó escapar por la puerta trasera, pero alguien le agarró con fuerza por el hombro, y en ese momento el mundo se detuvo. Era Esteban, en pie, cuerpo entero, sin silla de ruedas, sin pretensiones, sin miedo. El shock recorrió la sala como una ola. Uno de los empresarios dejó caer la taza. Otro se retiró instintivamente. Thalía, vestida para brillar, se atragantó con su propio orgullo. La máscara caía incluso antes de cualquier carrera. Esteban dio unos pasos hacia adelante, pasos firmes y seguros, que resonaban a través del mármol como un nuevo comienzo. No estaba paralizado, dijo, mirando a cada invitado. Y solo pude llegar aquí por ella. Señaló a Fernanda que seguía abrazando a Miguel. Toda la sala seguía cada respiración.
cada gesto, cada palabra. Talía intentó reaccionar. Esta es una puesta en escena barata. Os está manipulando a todos. Pero Esteban levantó la mano. No necesitaba gritar. La verdad tenía su propio volumen. Sacó la pequeña grabadora del bolsillo, la que Fernanda había encontrado oculta, y pulsó el botón. La voz de Talía llenó el salón. Si no firma él, ya sabes lo que tienes que hacer. El accidente fue demasiado trabajo. Termina esto pronto. Entonces la voz de Vicente. Entendido. Esta vez no habrá errores. Un silencio absoluto cayó sobre la fiesta. Ninguna excusa podría borrar eso. Sin vino caro, sin vestidos elegantes, sin sonrisas falsas. Toda la mansión escuchó. Comerciantes, políticos, socios, todos permanecían inmóviles, mirando a esa mujer que hasta entonces llevaba la perfección como armadura. La verdad arrancó la máscara de Talía, mostrando un rostro que nadie imaginó. Cruel, manipulador, peligrosamente calculador. Un huésped llamó a la policía. Otro filmó la escena. Y a medida que la grabación continuaba, mostrando más mentiras, más chantajes, más secretos, Talía se desplomó. Primero, intentó suplicar. Luego intentó culpar a los demás. Pero las esposas llegaron rápido. Vicente estaba esposado al suelo, aún intentando liberarse, protestando, pero nadie se acercó siquiera para defenderle. La policía se llevó a los dos ante la mirada desconcertada de la élite mexicana, que ahora veía a la señora de la limpieza que todos despreciaban convertirse en la única razón por la que la familia seguía en pie. Esteban se acercó a Fernanda y Miguel. Le dio un toque en el hombro con una delicadeza que no encajaba con el hombre poderoso que todos temían. Salvaste a mi sobrino. Me salvó la vida. Me salvó todo lo que tengo. Fernanda bajó la mirada, sin saber qué decir. Nunca quise testimonios, nunca quise atención. Solo quería justicia. Y allí, por un breve instante, todo pareció tener sentido. Cada dolor, cada humillación, cada lágrima oculta en el autobús abarrotado. Y es precisamente aquí donde el narrador dentro de esta historia susurra al oído a quienes lo ven todo. A veces la vida nos hace atravesar las sombras más frías solo para demostrar que aún hay luz al otro lado. Y por eso merece la pena continuar. Cuando Fernanda levantó la cara, toda la sala la miraba. No con desprecio, no con sospecha, pero con respeto, admiración, gratitud. Por primera vez, esa mansión llena de oro y mentiras vio a la mujer invisible, y se dio cuenta de que sin ella nada se habría salvado. Pero mientras todos celebraban la caída de Talía y Vicente, Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un detalle, una ausencia, algo que nadie había notado aún. Si toda la verdad hubiera salido a la luz, ¿por qué Esteban parecía más preocupado que aliviado? ¿Y qué mayor secreto quedaba por salir, capaz de darle la vuelta a todo una vez más? La mansión, que horas antes había estado hirviendo como un hormiguero reventado, ahora estaba en silencio, casi fantasmal. Solo quedaban restos de confeti en el suelo, vasos olvidados sobre las mesas, pétalos de flores aplastados entre zapatos caros y decisiones cobardes. Las luces seguían brillando, pero el resplandor parecía vacío, como si toda la casa hubiera perdido el aliento tras ver la verdad gotear de las paredes. Y mientras Esteban intentaba reorganizar sus respiraciones y pensamientos, mientras los invitados susurraban diferentes versiones del mismo escándalo, Fernanda desaparecía. Nadie la vio marcharse. Ningún empleado escuchó sus pasos. Simplemente se desvaneció de la mansión como un susurro que el viento lleva sin dejar rastro. Regresó a Iztapalapa en el primer autobús que encontró, con la cabeza baja, sintiendo cómo la adrenalina se disolvía dentro de su cuerpo, sustituida por un cansancio amargo que parecía pesar más que cualquier escoba que hubiera llevado en su vida. Al entrar en el edificio vecino, la madre se levantó de la cama, asustada. «Mi niña, ¿dónde estabas? Es tarde». Fernanda abrazó fuerte a su madre, pero no dijo nada. Solo dijo, con triste serenidad, «He hecho lo que tenía que hacer». En los días siguientes, Esteban fue sumido en una desesperación silenciosa. No era solo gratitud. Era la sensación profunda, casi dolorosa, de haber encontrado a alguien real tras años viviendo rodeada de máscaras. Y esa persona real se había ido. Intentó llamar, pero Fernanda no contestó. Envió mensajes para Ramón, pero ella no respondió. Y cuando por fin reunió el valor para ir a Iztapalapa,
descubrió que ella había pedido a sus vecinos que le dijeran que no estaba allí. Sin embargo, no se rindió. Al tercer día, regresó acompañado de Miguel, que sostenía un ramo de flores coloridas, margaritas, las favoritas de Fernanda. De pie frente a esa puerta estrecha, en esa calle llena de vida y polvo, Esteban sintió por primera vez que todo el dinero del mundo le venía. Golpe. Una vez. 2. 3. La puerta se abrió solo una rendija. La madre de Fernanda apareció con expresión preocupada. No quiere ver a nadie. Digo que gente como tú vive en otro mundo. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Intentó hablar, preguntar, explicar, pero su madre solo negó con la cabeza, suave pero firme. Miguel dejó el ramo en el suelo, dispuesto con cuidado infantil, y se agachó como si estuviera ofreciendo un juguete a un pájaro nervioso. Por ella, dijo, casi sin voz. Fernanda observaba todo desde la habitación, oculta tras la cortina perforada. Vio a Miguel, vio el ramo. Vio a Esteban mirando la puerta cerrada como si contuviera la respiración para no desplomarse. Pero no salió. No pude. Lo que sentí no fue rechazo. Era miedo. Temía creer que merecía algo tan hermoso como su aspecto. Miedo a renunciar al corazón después de toda una vida siendo desechado como un paño viejo. Miedo a pensar que podría haber amor allí, y luego descubrir que estaba equivocado, porque aprendí desde pequeño que quienes nacen invisibles no deben soñar demasiado grande. Esa noche, mientras su madre dormía con respiración lenta, Fernanda se sentó al borde de la cama. Encendió la pequeña vela que siempre dejaba junto a una carta sagrada, y cogió una hoja de cuaderno. Escribía despacio, con el mismo cuidado con el que arreglaba flores. Limpiaba ventanas o sostenía a Miguel cuando tenía crisis. Cada palabra parecía tirar de un pequeño trozo del alma, pero no se detuvo hasta terminar. Doblando la carta, caminó hacia la iglesia del barrio, dejando que el amanecer la envolviera. El templo estaba vacío, iluminado solo por 2 tímidas velas. Caminó por el pasillo, colocó la carta entre las flores artificiales y respiró hondo. «Este es el único lugar donde nadie me miente», murmuró en voz baja. Y en esa carta, la que Esteban solo encontraría días después, cuando ella fue a la iglesia en busca de respuestas, escribió lo que no tuvo valor de decir mirándole a los ojos. «Necesito tiempo. Necesito aprender a creer que no nací solo para servir, sino para sentir. Algún día, quizá algún día, puedo creer que yo también merezco ser amada». Al girarse para marcharse, una brisa entró por las puertas de la iglesia y apagó una de las velas. Fernanda cerró los ojos un momento, como si eso fuera una señal, y caminó por la calle vacía, sintiendo cómo su corazón latía de una forma nueva, inquieto, asustado, pero vivo. Y mientras la seguía sin mirar atrás, algo dentro de ella susurró una pregunta que ni siquiera ella pudo callar. Realmente huir era como... O el destino estaba a punto de llamar a su puerta otra vez, con una verdad que no podía evitar. El Día de los Muertos amaneció con ese dulce aroma a cempasúchil que se extendió por las calles, mezclado con el aroma del incienso y el murmullo de las familias caminando hacia el cementerio de San Andrés Mixquic. Fernanda llevaba una pequeña caja de madera donde guardaba las viejas fotos de su padre, algunas velas y una barra de pan comprada en la esquina. Caminaba despacio, sintiendo cómo su corazón latía con un extraño ritmo, como si cada paso fuera un ajuste de cuentas con su propia historia. El cielo tenía ese tono naranja que solo aparece en Mixquic en esa fecha, como si los muertos realmente caminaran entre los vivos, tocando sus recuerdos. Cuando llegó a la tumba de su padre, se arrodilló y limpió la lápida con la manga de su abrigo, acomodando las flores que había traído. Hubo silencio, pero no vacío. Era un silencio lleno de presencia, como si su padre estuviera sentado a su lado, escuchando su respiración. Fue entonces cuando notó algo que no había dejado allí. Una vela blanca, encendida, con su nombre escrito a mano. Se le hundió el corazón. La llama parpadeaba como si susurrara un mensaje. Miró a su alrededor, confundida, hasta que escuchó pasos lentos detrás de ella. Primero pasos pequeños, ligeros, apresurados, luego pasos firmes y familiares. Se giró lentamente. Miguel estaba allí, sosteniendo una flor de papel de colores, hecha con cuidado. Detrás de él, Esteban, no vestido de millonario, ni de hombre de negocios, ni del hombre intocable que la sociedad veía, pero como alguien que había cruzado toda la ciudad para encontrar a una sola persona.
Fernanda tragó las lágrimas, pero sus ojos delataban el control. Miguel se acercó y extendió la flor, junto con una pequeña nota sujeta con cinta americana. Se desplegó con las manos temblorosas. En ella, escrito con letra infantil, estaba: «Ahora sois nuestra familia». Fue suficiente para romper lo que quedaba de sus defensas. Las lágrimas llegaban cálidas, abundantes, silenciosas, como si por fin todos los dolores, miedos y humillaciones hubieran encontrado un espacio para irse sin vergüenza. Fernanda cayó de rodillas, pero esta vez no era debilidad, era una emoción desbordante. Miguel la abrazó por el cuello, apoyando la cabeza en su hombro como hacía cuando tenía miedo a la oscuridad. Y Esteban se quedó allí, inmóvil, dejando que ese momento ocurriera con la delicadeza que solo los hombres verdaderamente rotos aprenden a tener. Cuando por fin levantó la cara, Esteban se acercó y se plantó ante ella. No hubo discurso ensayado, ni promesas imposibles, solo la verdad en su forma más simple. No puedo darte un castillo, Fernanda. No puedo prometerte que el mundo te respete como mereces, pero puedo prometerte que nunca más dejaré que te enfrentes a nada solo. Si me lo permites, quiero aprender a caminar a tu lado, a tu velocidad, en tu mundo, y si quieres venir a mí, te prometo que nunca volverás a entrar por la puerta de servicio. Las velas a su alrededor parpadeaban, iluminando sus rostros con una luz cálida, casi sagrada. La suave música de los mariachis a lo lejos parecía hablar con el viento, que levantaba pétalos naranjas y hacía brillar el altar del padre de Fernanda con colores brillantes. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió algo que no había experimentado desde la infancia: seguridad. No lujo, ni promesa, ni fantasía, seguridad. Y entonces se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, el miedo y la desconfianza, había una parte dentro de ella en la que aún creía. Un fragmento que creía muerto, pero que ahora volvía a respirar. Cuando abrió los ojos, encontró la mirada de Esteban esperando no una respuesta grandilocuente, solo sincera. Fernanda se levantó despacio, sostuvo a Miguel con una mano y tocó la cara de Esteban con la otra. No dije sí, no lo necesitaba. El abrazo que le dio fue más profundo que cualquier palabra. Un abrazo firme y cálido, lleno de futuro. Un abrazo que unió diferentes mundos: Iztapalapa y Polanco, pobreza y riqueza, dolor y sanación, no como opuestos, sino como partes de la misma historia que finalmente se encontraron a mitad de camino. Todo el cementerio parecía respirar al unísono, como si incluso los muertos hubieran presenciado ese renacimiento silencioso. Pero al apoyar la cabeza contra su pecho, sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda, una corazonada, de esas que llegan sin explicación. Porque el amor, cuando es verdadero, no nace sin desafíos, y en ese momento, entre velas y flores, una pregunta susurraba dentro de ella con fuerza. ¿Acaso el destino aún le reservaba una última revelación antes de que esta historia finalmente encontrara la paz? Y así, entre el aroma de las flores de papel que Miguel aún aprende a doblar, y las risas de los niños que ahora ocupan la vieja mansión transformada en centro comunitario, Fernanda finalmente encontró el lugar donde su alma podía descansar, no en palacios, no en títulos, sino en la certeza de que su coraje silencioso salvó vidas, expuso mentiras y allanó el camino. Esteban, a su lado, vive sin máscaras por primera vez, y Miguel corre por los pasillos que antes estaban ocupados por las sombras, ahora iluminados por el cuidado de una mujer que nunca necesitó lujo para ser grande. Fernanda sigue siendo sencilla, humilde, con pasos ligeros, pero ahora vista, admirada, respetada y amada. Y si esta historia ha enseñado algo, es que la verdad no grita, insiste, que la dignidad no se puede comprar, se construye, y que incluso las manos más callosas tienen suficiente fuerza para cambiar destinos enteros. Gracias por acompañarme hasta aquí. Su presencia hacía que este cruce fuera más ligero. Si puedes, deja lo que te gusta. Llega como un abrazo que calienta y fortalece nuestro pequeño rincón. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo y escuchar otras historias que el mundo insiste en ocultar, suscríbete al canal. Es como dejar la puerta abierta para la próxima visita. Dime desde qué ciudad estás viendo. Me encanta saber hasta dónde ha llegado esta historia. Y activa la campana, así que no la pierdes cuando vuelves a planchar el café. Porque aún hay muchas vidas como la de Fernanda, esperando que se les cuente. Muchos silencios esperando una voz.
Muchas limpiadoras con demasiado valor para caber en sus pechos. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.